Bien, buenos días profesor, buenos días compañeros. En esta ocasión vamos a hacer la entrega del trabajo integrador 1 del curso de arquitectura de computadoras. Bien, en cuanto a nuestro equipo de trabajo, está conformado por Guevara Rivera Anderson, Mamani Guillén Sebastián y la que les habla Ramos Espinosa Tiffany. Bien, en cuanto al capítulo 1, este es llamado Generaciones en la era electrónica de las computadoras, donde pasaremos desde la primera a la quinta generación. Iniciando con la primera generación, bien, este se caracterizó por las válvulas de vacío. Tuvo un periodo de 1940 hasta 1956. Este utilizaba un lenguaje de programación determinado lenguaje máquina, cuyo lenguaje era muy complejo ya que se utilizaba unos y los ceros. En cuanto a sus características, podemos determinar que este tenía un gran tamaño y un gran peso, siendo que este ocupaba habitaciones enteras, haciendo que su costo sea mucho más elevado. También podemos mencionar que tenía un alto consumo energético. También que tenía aplicaciones limitadas y por ende tenía poca capacidad de procesamiento, ya que se hacía una tarea a la vez. Y en cuanto al ingreso de datos, estos se daban a través de tarjetas perforadas. Entre los ejemplos podemos encontrar a la ENIAC y también a la UNIVAC 1. Bien, en cuanto a la segunda generación, tenemos a los transistores, el cual se dio en un periodo de 1956 a 1963. En cuanto a su lenguaje utilizado, fue el lenguaje ensamblador, teniendo como características la reducción del tamaño y peso debido al uso de los transistores. También tuvo una mayor velocidad de procesamiento y por ende se usó más en aplicaciones comerciales y científicas. También aquí es donde se mejora los sistemas de entradas y salidas. Y también tuvo un uso de memoria de núcleo magnético. Entre ellas podemos encontrar la IBM 7090, también podemos encontrar una versión mejorada de la UNIVAC, en este caso sería la 2. En cuanto a la tercera generación, bien, aquí toma protagonismo ya los circuitos integrados, teniendo un periodo de 1964 a 1971. Como pueden observar en la imagen, esos son los protagonistas, los circuitos integrados. Aquí ya se empieza a utilizar más lenguajes de programación. Teníamos Algol, Fortran y COBOL. En cuanto a sus características, tenemos que en este caso ya se obtuvo una mayor capacidad de memoria y por ende brindaba una mayor confiabilidad a las personas. También tenía una mayor velocidad de procesamiento y también se volvió a usar en tanto aplicaciones comerciales como empresariales. En cuanto a la cuarta generación, este se da en un periodo de 1971 hasta la actualidad, teniendo como principal tecnología a los microprocesadores. Bien, aquí podemos determinar que se obtuvo una mayor capacidad de almacenamiento, ya que se contaba con sistemas operativos mucho más avanzados. Y por ende, el uso de lenguajes utilizados en este caso ya era de alto nivel, tales como JavaScript, Python y Java. Aquí es cuando la memoria RAM y la memoria ROM toman protagonismo. En cuanto al avance de comunicación, y también podemos determinar que se obtuvo una mayor velocidad de procesamiento. En cuanto a los ejemplos, podemos mencionar el IBM o las computadoras personales y también las de Apple. Y en cuanto a la quinta generación, bien, tiene un periodo desde el presente hasta el futuro, en donde su tecnología principal son la IA, la computación cuántica y también la nanotecnología. Bien, en cuanto a sus características, podemos mencionar que tuvo un procesamiento masivamente paralelo, también se utilizó lo que es la computación cuántica. Aquí ya se dan el ingreso de datos con tarjetas perforadas,
Podemos mencionar que sus dispositivos son mucho más livianos y pequeños, y también que tienen una mayor memoria, una mayor velocidad, y también que tienen una interconexión y comunicación mucho más avanzada, tales como la computación en la nube, y también tiene lo que es el reconocimiento facial y de voz. Yeah. Buenas tardes, compañero, profesor. Bueno, vamos a poner las hojas térmicas de la familia de microprocesadores. Empezaremos con el Intel Pentium 1990. Este procesador, fabricado por Intel, uno de los más populares en su época, y también fue parte de la quinta generación de microprocesadores por GTG. Este modelo llegó a tener más de 3 millones de transistores, exactamente 3.100.000 transistores. Bueno, este Pentium fue una mejora a la arquitectura de los procesadores 8086. Una de las mejoras es la estructura de caché mejorada, los buses de datos más amplios, un procesador numérico más veloz y un procesador de enteros igual, y lógica de predicción de bifurcación, ¿no? A ver, vamos a ver la ficha térmica. Año de fabricación 1993, proceso de fabricación 0.8 micras, o mejor dicho, tecnología de fabricación de 8 micras. Número de transistores, 3.100.000 transistores. Encapsulado en PGA, bus de datos 64 bits, bus de dirección 32 bits, ¿no? Voltaje de alimentación 3.3 voltios, y el número de núcleos 1. Memoria caché de 8 KB, el nivel 1, y velocidad de reloj 60 y 66 MHz, que son las versiones en las que podía correr. Pentium Pro. Bueno, ahora vamos a pasar con el Pentium Pro. Este microprocesador fue lanzado en 1995. También saben en esa época fue fabricado, teniendo varias mejoras con respecto al anterior microprocesador que estábamos viendo. Este microprocesador fue más enfocado al mejor desempeño ante las aplicaciones de los servidores, de esos servidores, ordenadores servidores, ¿no? Pentium Pro es de 32 bits, arquitectura por 86 también. Nos permitió usar el uso renombrado de registros, predicción de ramificaciones, análisis, flujo de datos, entre otros, ¿no? Especificaciones, se sabe que se fabricaron en 1995, Intel fue su fabricante, tecnología de fabricación 0.3 a 0.6 micras, respectivamente a sus versiones. Bus de datos 64 bits, bus de dirección 36 bits. Velocidad de bus de datos 60 MHz, caché de segundo nivel de 256 kilovatios. Y núcleo 1, velocidad de reloj base a 180 MHz. Siguiente. Antes de hablar del procesador Intel MMX, hablaré del Intel Pentium 2, 3 y 4. Comenzaré primero con el Intel Pentium 2. Fue lanzado en 1997, en continuación del desarrollo de los anteriores microprocesadores, como es el caso del Intel Pentium Pro. Y además el microprocesador llevó parte de la tecnología del Intel MMX, ¿no? Y bueno, trajo consigo avances en la capacidad de los CPUs de manera novedosa en funciones multimedia como rendimiento 3D y videos fluidos. Especificaciones técnicas.
El año de fabricación 1997, tecnología de fabricación 0.35 micras. Llegó a tener 7,5 millones de transistores. Número de contactos 242, bus de datos 64 bits, bus de dirección 36 bits. Voltaje de alimentación 3,3 voltios, número de núcleos 1, memoria direccionable 64 gigabytes, de memoria IG 512 gigabytes de nivel, velocidad de reloj 233 a 300 MHz dependiendo de su versión. Había dos versiones además posteriores que se fabricaron respecto al Pentium 2, el cual era el Celeron y el Xeon, los cuales el Celeron era para las computadoras de bajo rendimiento y el Xeon era para de alto rendimiento, más que nada para procesadores. Tenía un mayor tamaño de memoria IG, en cambio el Celeron no tenía tanta memoria IG. Y además su velocidad de reloj era de 233 para el Celeron y 300 el Xeon. O pudo llegar a tener 450 MHz. El Pentium 3 fue lanzado en 1998. Bien, comenzando con el capítulo 3, tenemos en este caso los periféricos de entrada, salida, mixtos entrada y salida, y también tenemos cuáles son los periféricos de almacenamiento y comunicación. Para comenzar, vamos a ver un poco de lo que significa en este caso los periféricos. En informática se le denomina periféricos a los aparatos y a los dispositivos, en este caso son auxiliares e independientes que conectados a la unidad central de procesamiento de una computadora, en este caso el microprocesador, se considera periféricos tanto a las unidades de dispositivos a través de las cuales la computadora se puede comunicar con el exterior. 1. Los dispositivos periféricos de entrada. En este caso, acá como podemos ver en la imagen, tenemos un teclado. El teclado, este es un periférico de entrada de información, el cual permite, en este caso, que el usuario se comunique mediante dispositivos. Bueno, el teclado es uno de estos, ¿no? Que está compuesto por una serie de teclas, números y otros caracteres. Un ejemplo sencillo, ¿no? Cuando usted está digitando un documento, va ingresando, en este caso, las letras, los números a un documento, y el teclado es, en este caso, el periférico de entrada. La que continúa es una cámara, un dispositivo que sirve para capturar imágenes y videos. El siguiente es un mouse o ratón. Este dispositivo permite interactuar con la computadora a través de un puntero. Cuando se da clic, este es el dispositivo también de entrada. Un micrófono. Actualmente estoy haciendo uso de un micrófono para contar con, en este caso, para que los dispositivos permitan capturar el sonido, como es mi laptop en esta ocasión. Un escáner. Un escáner, pues bueno, es un aparato, ¿no? Es una máquina, como se puede ver en la imagen. Esta permite capturar el contenido de una hoja en físico. Usted hace uso del escáner y ya sea textos o imágenes, los convierte en un documento digitalizado. El punto 2, en este caso, los dispositivos periféricos de salida. Son dispositivos que se muestran al usuario, en este caso, el resultado de las operaciones realizadas o procesadas del computador. Empezamos con la pantalla o monitor. Existen varios tipos, en este caso puede ser un LED, uno de plasma, un LCD. Estos dispositivos muestran las operaciones que se hacen en el computador, ¿no? Usted puede ver
Por ejemplo, actualmente ahora cuando estoy compartiendo la pantalla aquí para poder presentar, se logra ver en el monitor lo que se está ocurriendo dentro del computador. El siguiente son los parlantes o audífonos. Estos dispositivos permiten sacar la información en formato de audio o sonidos, en este caso del computador. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, quien está escuchando esta grabación en este momento. Una impresora, similar a lo que hace un escáner, una impresora es la que saca el documento de información que estaba digitalizado, convirtiéndolo en un documento en físico. Continuamos con el punto 3, tenemos los periféricos de almacenamiento. El primero, un CD, también conocido como el Compact Disc Read Only Memory. Este dispositivo es de almacenamiento digital óptico. Por experiencia puedo decir que este dispositivo guarda, por ejemplo, videos, imágenes, películas, entre otros. Un DVD antiguamente se conocía mucho. Este dispositivo digital también es un dispositivo de almacenamiento digital óptico que permite guardar no solo datos, también, como mencionaba anteriormente, películas, audio, video, etc. La memoria USB, un dispositivo pequeño, manejable, de bolsillo, que almacena diferentes cantidades de información, todos lo conocen. Pero en este caso un disquete, mi generación ya no hemos interactuado con este, pero se menciona que anteriormente era uno de los principales, ¿no?, lugares donde se guardaba la información. Ahora un disco duro o un disco sólido que se encuentra integrado en una computadora, en una laptop, que sirve para almacenar en este caso la información. Pasamos al punto 4, los de comunicación. Tenemos una tarjeta de red. Esta tarjeta sirve para comunicarnos entre dos o más ordenadores entre sí y que se puede compartir recursos. La tarjeta wireless. Esta tarjeta wireless, también conocida como la tarjeta Wi-Fi, se conecta en la parte posterior del CPU y ayuda a, en este caso, es una red inalámbrica, ¿no?, que permite conectarse a una red Wi-Fi. Bien, continuando, también tenemos algunos mixtos, ¿no? Como podemos ver, los cascos de realidad virtual. Estos cascos funcionan, por ejemplo, la vista, un periférico de salida, periférico de audio, que también es el sonido, y de entrada funciona como un micrófono. Por ejemplo, cuando se está realizando un videojuego, tú estás viendo, estás escuchando y a la vez está transmitiendo un mensaje, que es una entrada. Lo mismo pasa con las cámaras fotográficas y algunos otros ejemplos de acá, como lo son los discos rígidos, etc. Tenemos sobre los diseños de computadoras con los microprocesadores 85 y 86, 85 y 86. Bueno, este es un diseño de una computadora 85, es la SDK, es un I de desarrollo. Bueno, se invita el nombre. Esto era brindado por Intel cuando quería soltar o cuando lanzaba un nuevo procesador. Daba un I de desarrollo, lo que permitía a los programadores, estudiantes e interesados saber sobre las nuevas características del microprocesador. Los datos de la computadora en la siguiente, fabricada por Intel, CPU microprocesador 185A, velocidad de 3 MHz, una RAM de 216, expandible 512 bytes, y una RAM de 2 kilobytes, expandible 4 kilobytes. Siguiente, vamos a hablar sobre un PLC.
es un controlador lógico programable, un tipo de computadora que se usa para la automatización en las empresas, en las industrias. Puede controlar máquinas de fábricas, artefactos industriales, máquinas se usa para la producción masiva, ¿no? Y automatizar para tareas. En este caso, la computadora fue desarrollada por SAIA, una empresa de producción de venta de componentes electrónicos y sistemas de control, en 1980. Información técnica de la CPU. Procesador 8085-2, que es una de las versiones del 8085. Tiempo de ciclo es de 70 días por segundo. Programas paralelos y sus rutinas, envía hasta 16 programas paralelos. Cualquier número de sus rutinas anidado también a través de 3 niveles. En lo siguiente, el Tandera y el BioShock fabricado en salió. Bueno, es una de las computadoras personales, primeras computadoras personales. Al mismo tiempo el Apple II, fabricado por Kairosei en Japón. Y entonces, para tener compañías en la empresa Tandy, para Olivetti, llamado Olivetti M10, para la NEC, llamado PC8201. Todos los programas ROM fueron escritos por Microsoft y tenía una pantalla LCD. Su fabricante fue Tandy Gaesha, procesador Intel 80G85, código incompatible con 8085D, 2.4 MHz, RAM de 8 KB hasta 32 KB, ROM 32 expandible hasta 64 KB, pantalla LCD incorporada de 40 por 8 caracteres, fuente de alimentación 60 voltios. Siguiente. Vamos a hablar de la Compact Pro de la 8086, un diseño de computadora 8086, fue lanzado en 1986, primera computadora implementada en el microprocesador 8086. Contaba, como se sabe, con un CPU donde portaba el microprocesador 8086 de 8 MHz. Bueno, aquí están las especificaciones. Fabricante Compact, CPU de 786 de 8 MHz, pantalla, hardware exclusivo de Compact, el cual combinaba gráficos del adaptador de texto al adaptador de pantalla monocromática. IBM MS2 Enlarge 2 modelo 25, una computadora desarrollado por la empresa IBM, en la cual en ese tiempo estaba en una competencia con Macintosh de Apple. Se lanzó en 1987. Esta es un sistema informático de propósito general de bajo precio y acepta la mayoría de los adaptadores actuales. Ofrece aproximadamente 2 veces más de rendimiento de procesadores de computadoras personales basadas en 8088. Es un microchip basado en 8086. Esta computadora era muy popular para las empresas, pero no para el mercado doméstico. Fabricante es IBM, procesador 8086 de 8 MHz, o procesador matemático 8087 era opcional, una RAM de 512 KB, ampliable a 140, pantalla de 12 pulgadas, analógica monocromática, sistema operativo IBM PC DOS,
versiones 3.3 y posteriores. Y por último hablaremos de la computadora Astra. Fue lanzada en 1986 por parte de la empresa Astra. Su nombre era la PC 1512. Fue lanzado posteriormente después de la Astra PCP 464. Su fabricante fue Astra, un CPU de 186 de 8 MHz. Tenía un procesador matemático Intel 887, una RAM de 512 expandible 640, ROM de 16 KB. Los gráficos eran modos gráficos CGA 620x200 o 640x200. Colores, tenía 4 colores CGA y también 16 del modo A. Gracias. Bien, continuando con la exposición, en cuanto al capítulo 5 tenemos los sistemas operativos 8085 hasta la familia Pentium. También tenemos que investigar lo que son los lenguajes de programación, sus aplicativos, la base de datos de tanto de los microprocesadores de 8085 hasta el microprocesador de la familia de los microprocesadores Pentium. Bien, aquí podemos observar una tabla en donde ya está distribuido en cuanto al año, los sistemas operativos a usar, el lenguaje de programación, sus aplicativos y la base de datos también. Bien, iniciando tenemos el microprocesador 8080, el cual fue iniciado por Intel en 1974. Los sistemas operativos a usar son CP/M. En cuanto al lenguaje de programación, aquí podemos determinar que es un lenguaje ensamblador específico para el microprocesador 8080. En cuanto a sus aplicativos, podemos determinar los editores de texto, los ensambladores, los compiladores de lenguaje C, también aplicaciones de hoja de cálculos y base de datos. En cuanto a hojas de cálculo, podemos determinar como el Excel. En cuanto a su base de datos, tenemos el IMS. Y en cuanto al microprocesador de 8085, uno de los más relevantes es que tuvo aplicaciones en simuladores de 8085. En cuanto a la base de datos, aquí empezó a usar lo que es Oracle y MySQL. También podemos mencionar el microprocesador 80186, el cual fue lanzado en 1982. Teniendo sistemas operativos como Windows 1, 2, 3 y también a Linux. Este usaba un lenguaje de programador BASIC y también Pascal. En cuanto a sus aplicativos, tenían los simuladores 80.18.6, también tenía editores de texto y ensambladores. Y también aquí se empezó a usar lo que son los software de gráficos y diseños. En cuanto a su base de datos, podemos observar a Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL y Oracle. También podemos mencionar al microprocesador 8048.6, el cual tuvo sus inicios en 1989, teniendo como sistemas operativos a Windows 3, Windows 95 y también a Linux. En cuanto a los lenguajes de operación, bueno, aquí se empezó a usar lo que es C++, BASIC, Pascal y Fortran. En cuanto a sus aplicaciones, bueno, aquí, al igual que los anteriores, se hacía mediante editores de texto y ensambladores, compiladores de lenguaje C y C++, software de gráfico y diseño. En este caso ya se empezó a usar lo que son los software de ofimática y las herramientas de programación en red. En cuanto a su base de datos, podemos mencionar a MySQL y Oracle. Asimismo, pasando con la familia de los microprocesadores de Pentium,
podemos determinar al microprocesador Pentium 2, el cual tuvo su lanzamiento en 1997, teniendo como sistemas operativos a Windows 95, 98 y versiones posteriores. También se usó el lenguaje de programación de C, C++, BASIC, Fortran, y también en cuanto a sus aplicaciones, bien, aquí ya se empezó a usar lo que es Microsoft Office y sus versiones posteriores, así como Adobe Photoshop, AutoCAD. Y en cuanto a la base de datos a utilizar, bien, este se hacía mediante MySQL, Microsoft SQL, Oracle, entre otros. Asimismo, también podemos mencionar al microprocesador Pentium M, el cual tuvo su lanzamiento en el 2003. Aquí ya se empezó a usar lo que es Windows XP y versiones posteriores, Windows 7, Windows Vista. También se empezó a usar lo que son los sistemas MacOS. En cuanto a sus lenguajes de programación, se hacía mediante C, C++, Java, Python, Ruby, entre otros. En cuanto a sus aplicaciones, bien, estos se hacían a través de Microsoft 2003 y también versiones posteriores como AutoCAD, juegos populares de la época, y también aquí es donde apareció Norton Antivirus. Y en cuanto a su base de datos, bien, se hacía mediante MySQL y versiones posteriores. Bien, como el capítulo 6, acá en esta parte tenemos los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 y en adelante, ¿no? Está la familia de los procesadores Pentium. Para empezar, vamos a ver qué es lo que significa o qué es lo que es un emulador en este caso. Pues un emulador es una aplicación de software que permite al sistema funcionar, en este caso, como si se estuviera utilizando una terminal o una impresora diferente, ¿no? Bien, ¿qué es un simulador? Esto lo podemos identificar, por ejemplo, en la imagen que se muestra ahí. Es una herramienta de análisis que nos permite sacar conclusiones o de una necesidad, no interactuando o trabajando directamente en la realidad, sino con algo real pero simulado. Empezaremos con el microprocesador 8080. Altair 8000 Simulator. Este es un simulador en línea del famoso Altair 8000, ¿no? Que fue uno de los primeros ordenadores personales basados en el microprocesador de Intel 8080. En un emulador de este mismo microprocesador es el i8080. Este emulador es un microprocesador de Intel 8080 que por supuesto está desarrollado en C++, que permite ejecutar programas de código máquina usando en este caso un host de una máquina moderna, pero ejecutando con las mismas funciones del microprocesador anterior. El microprocesador 8085, acá tenemos un simulador, en este caso que es gráfico ensamblador, su nombre es GNUS SIM 8085. El microprocesador 8086, EMU8086, microprocesador emulator. Este es un emulador gratuito para plataformas, múltiples plataformas, que también se puede conectar en este caso a Windows en los años 80 y principios de los años 90. Bien, continuando tenemos al microprocesador 8088, este PC Emulator. Este es un emulador de código abierto para una arquitectura de 86 bits que incluye una emulación del microprocesador mencionado. Microprocesador 80268 SIM86. Este es un simulador de microprocesador que también a la vez abarca al microprocesador 80286, ¿no? Y 8086 de código abierto, que permite simular en este caso el funcionamiento de los procesadores en un entorno de software. La familia de los Pentium. Bien, acá hay varios emuladores y simuladores en esta familia. QEMU es uno de los principales emulators
de código abierto que permite ejecutar programas diseñados para hardware de 86 bits en un sistema que utilizan diferentes arquitecturas de software. Vouch es un emulador de código abierto que permite emular varios modelos de microprocesadores. VirtualBox también en este caso es un software de actualización que permite crear máquinas virtuales y que pueden ejecutar sistemas operativos completos. Microprocesador Intel 486. Este es un software también que crea un entorno virtual que emula el comportamiento del mismo microprocesador, ¿no? Intel Pentium 60 y también que abarca el microprocesador 8188. Este es DOS Box. Este es un emulador de código abierto que se usa principalmente para ejecutar programas diseñados para videojuegos también, ¿no? DOS, que es el sistema, en este caso operativo Disk Operating System. El microprocesador Intel MMX y 8186. PCM es un emulador para PC de código abierto que permite emular el hardware de la PC antigua. En este caso, que también se puede usar, ¿no? Actualmente puedes instalar este emulador y emular con el microprocesador antiguo. El Pentium 4 PA4 es un emulador de código abierto también, como la mayoría, ¿no? Es capaz de emular un conjunto de instrucciones y varias características de un hardware. El Intel Core i3, acá ya es importante mencionar, como ahí menciona, como dice acá en la presentación, en este caso Intel no muestra o transmite esta información según hemos investigado, pero sin embargo en este caso tiene algunos emuladores, ¿no?, de código abierto, como la mayoría, que ofrecen herramientas de terceros en este caso. Lo mismo pasa para el microprocesador Intel Core i5, que también cuenta con una herramienta de emulación proporcionada por Intel que permite emular instrucciones y procesadores. Hasta aquí termina la presentación. Muchas gracias.